Hola a todos. En este tutorial vamos a continuar profundizando un poco sobre distintos procesos generativos con MIDI en Max. Para ello, esta vez vamos a introducir un objeto nuevo que sería el objeto counter. El objeto counter lo que va a hacer es contar el número de bangs que le van llegando. Si pongo un bang, que ya sabéis, para generar bangs tengo este objeto, el button, que o bien puedo escribir su nombre o bien puedo pulsar la letra B para crearlo, lo conecto al counter y puedo generar un objeto number o bien pulsando la letra I y lo conecto al counter. Si voy pulsando el button en modo ejecución, vemos que va contando el número de pulsaciones que yo hago. La primera no la ha contado porque el primer valor que ha salido era un 0, que como ya estaba aquí visualizado, pues no ha aparecido. Pero sería la cuenta que hace. Y seguiría contando de aquí hasta el infinito. Counter tiene varios posibles argumentos. El primero sería el número o el rango hasta el que quiero que cuente. Por ejemplo, si pongo un 4, cuando lanzo un bang, me cuenta el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y cuando lanzo otro bang, vuelve al 0. Me serviría para contar de 0 a 4. Pondría solo el máximo y siempre empieza en 0. Si pongo dos argumentos en counter, el primer argumento pasa a ser el mínimo de la cuenta y el segundo argumento el máximo. De esta forma va a contar del 1 hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Y cuando hago bang, en vez de volver a salir el 0, sale el 1, 2, 3 y 4. Y lo hace cíclicamente. Como habréis visto, ahora está contando de manera ascendente todo el tiempo. Pero puedo añadir un tercer número a la izquierda. Esto es algo un poco particular de counter y es que cuando tiene tres argumentos, el primero es el modo en el que cuenta. Si pongo el modo 1, cuenta hacia atrás. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. El modo 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es el modo que ya hemos visto ascendente. Modo 1 descendente. Y el modo 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Sería un palíndromo, va de 1 a 4 y vuelve a bajar. Son los modos un poco de contar que tiene counter. Y tiene otras entradas que en el caso que nos ocupa hoy no son interesantes, pero me sirven o bien para cambiar el modo, por ejemplo, esta entrada, si le envío un 0, pues hace que sea ascendente, modifica este argumento. Y esta otra entrada cambia el máximo. Estas dos entradas es para poner el número con el que quiero que empiece a contar o el siguiente número que quiero que cuente. Y está en modo entrada fría y entrada caliente según me interese. Lo voy a poner con un 2. Si conecto el 2 a la entrada caliente, cuando pulso el 2, el counter ya se pone en 2 y al hacer bang, pues paso al siguiente número de la cuenta que sería el 3 y el 4. Si conecto el 2 a la entrada fría, prepararía para que en el siguiente bang me mande un 2, hago bang y aparece el 2 y ya seguiría la cuenta. Son las dos entradas de counter para poner el próximo número que queramos que se visualice o donde queremos que empiece la cuenta si no queremos que empiece en el mínimo y son muy útiles. Con esto lo que vamos a hacer ahora es generar notas. Así que vamos a poner nuestro objeto makeNote, por ejemplo, con un velocity de 95, duración de las notas 300 milisegundos, que vaya por en el canal 1 y conectamos todo a Noteout como hemos hecho en los patches precedentes. Counter voy a poner que me cuente de 60 a 72 y así puedo ir generando las notas MIDI de una en una cromáticamente, en este caso de manera ascendente, va a ir subiendo
desde el Do 4, que es 60, hasta el Do 5, que es 72, uno por uno. Solo necesito añadir un metro que me va a ir lanzando banks de manera regular. Lo voy a poner un poco más rápido el metro. Y vamos a ver si podemos escuchar directamente las notas. Y ya tengo una forma de generar notas cromáticas ascendentes con un solo objeto, ya que esto va recorriendo los distintos números desde el 60 a 72 uno por uno. Podría cambiar el modo para que sea descendente, o para que suba y baje. Vamos a volver al estado inicial de counter. Y otra posible opción es cambiar la nota a partir de la cual quiero que haga esa escala cromática ascendente. Para ello, pues lo que voy a hacer es que me cuente solo los semitonos y voy a poner que me sume 60. Esto sería equivalente a la configuración que tenía antes, donde iba de 60 a 72. Esto va a ir de 60 a 72, pero la ventaja que tiene esto es que puedo conectar aquí otro número para poner la nota inicial. Por defecto está en 60, pero lo puedo transportar cambiando aquí la nota base. Los 12 semitonos que va a hacer de forma ascendente, pues los hace a partir de distintas notas. El objeto number, si abrimos el inspector, tiene una opción para no verlo solo como número decimal, sino que lo podemos ver como MIDI. Como MIDI C4, donde la nota 60 es el Do 4, que es la convención que yo suelo usar. Entonces, si yo aquí escribo 60, lo puedo ver como Do 4, que puede ser algo útil para saber un poco las notas. O incluso si quisiéramos utilizar el teclado, podríamos conectarlo a esta entrada. Y tendríamos escalas cromáticas ascendentes de manera continua. Voy a dejar esto y quiero añadir unas pequeñas variaciones más para ver de qué otras formas podemos cambiar un poco estos, digamos, procedimientos algorítmicos. Una idea que no hemos usado, bueno, la hemos usado hasta ahora, pero vamos a profundizar sobre ella, sería cambiar la octava. Para cambiar la octava de la nota, lo que voy a hacer es a este valor que obtengo, o bien sumarle o restarle 12 para cambiar de octava, o 24 si quiero que sean dos octavas distintas. Lo que voy a hacer ahora es que vayan saliendo notas y que haga cada nota en una octava distinta. ¿Vale? Si tengo pues la primera nota, que él haga en la octava en la que esté prefijado, la segunda nota una octava por encima y la tercera nota una octava por encima. Y vaya haciendo ese proceso de manera recursiva.
Para hacerlo, lo primero que tengo que hacer sería pues estos valores. Voy a usar la operación módulo 3. La operación módulo lo que hace es darme el resto de una división. Es decir, si pongo aquí un número, módulo 3, voy a tener los resultados del resto de dividir entre 3. Por ejemplo, si tengo un 0, 0 entre 3 es 0 de cociente y el resto es 0. 1, 1 entre 3 es 0 y el resto es 1. 2 entre 3 es 0 y el resto es 2. 3 entre 3 el resultado es 1 y el resto, que es lo que sobra, es 0. 4 entre 3 es 1 y el resto, que es lo que sobra, es 1, etc. Esto sería el resto. ¿Por qué lo pongo aquí la operación módulo? Pues porque lo que vi, si os habéis fijado, lo que estoy consiguiendo es los números 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, según voy contando de manera ascendente. Lo he hecho a partir del 0, pues si lo hago 60, pues 60 entre 3 es 20 y el resto es 0. 61 entre 3 es 20 y el resto es 1. Con lo que según subo voy a ir teniendo 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Si esto lo multiplico por 12, cuando aquí sale un 0, 0 por 12 es 0 y tengo la nota inicial, 1, 1 por 12 es 12 y voy a tener la nota 1 octava por encima, 2, 2 por 12, 24 y voy a tener la nota 2 octavas por encima. Estoy sumando 12 semitonos. Y la siguiente nota va a volver a estar en la octava inicial. Esto en principio, como está a la derecha, debería seguir el orden de ejecución que tengo establecido para que vaya bien el orden, ya que aquí pues sí que quiero que cada nota sea con su múltiplo y no me quiero arriesgar a que no a que salgan cosas donde no estoy controlando en orden. Voy a poner un trigger con dos números enteros, por eso tiene dos sys. Saca el primer número entero por la derecha, lo voy a procesar para que se quede en la entrada fría de la suma la octava en la que voy a sumar. Si sumo un 0 no subo de octava, un 12 sube una octava, el 24 sube dos octavas y el segundo número entero, que es el valor inicial, pues va a ir directamente a sumarlo. Si lo escuchamos ahora, parece que tenemos tres subidas al mismo tiempo, cada una en una octava distinta. Por supuesto, podría poner un módulo 2 y tendríamos dos subidas porque los resultados serían 0 y 1, 0 en la octava normal y 1 pues le sube una octava. 60 pues va a estar en la octava normal y un semitono por encima en la octava superior, luego 62 en la octava normal, 63 en la octava superior, con lo que voy a ir teniendo una escala por tonos enteros en la octava normal. Voy a tener el do, el re, el mi, el fa sostenido, el sol sostenido, el la sostenido y otra vez el do en la octava normal y estas dos notas negras y luego estas blancas en la octava superior. Podría poner un módulo 4 y el do va a estar en esta octava, el do sostenido una octava por encima, el re una octava por encima, el re sostenido estaría por aquí una octava por encima y el mi volvería a estar aquí. De hecho, pues en la primera octava que es esta, lo que escucho es pues do, mi, sol sostenido, do, mi, sol sostenido. Y es otro procedimiento cogenerativo muy sencillo. De momento estamos usando escalas cromáticas para generar estos procedimientos. Vale, podríamos hacer algo parecido a esto. Cuando ponía módulo 2, he dicho que estábamos escuchando una escala por tonos enteros aquí abajo y otra una octava por encima. Esto mismo
Podríamos conseguirlo si en vez de tener una escala cromática como he hecho yo aquí, quiero una escala por tonos enteros. Lo que podría hacer es tener el metro y el counter y en vez de contar de 1 a 12 voy a contar de 0 a 6 y voy a multiplicar por 2. De esta forma pues voy a tener 0 cuando salga el 1, un 2, cuando salga el 2, un 4, etc. Y al sumar 60, siempre hay que dejar un espacio entre el símbolo de la suma y el argumento, y al sumar 60 pues tendré 60, 62, 64, 66, 68, 70 y 72, que son los números pares. Sería en el teclado, sería el do, sería este do, este re, este mi, esta no. Son las notas pares, esta y esta, que es una escala por tonos enteros. Y esa es la sonoridad que tiene. Podría escucharla sobre cualquier otra nota y conecto este number, por ejemplo, sobre 61. Y si la quiero descendente, cuando aquí ponía el módulo 2, pues escuchaba esta escala, y en la octava superior, es decir, escuchaba esta escala, y en la escala superior escucharía en la octava superior esta otra escala, que es una octava por encima más un semitono. Ahora está a la mitad de velocidad cada una, pero si lo pongo a 50, era lo que estaba obteniendo. Otro procedimiento que también podríamos hacer sería, pues por ejemplo, aquí que estoy teniendo los números 0, 1 y 2, pues podría añadir una división entre 2, de forma que cuando sea 0 entre 2 es 0, 1 entre 2 es 0 y 2 entre 2 es 1. Cuando sale el 1, pues se multiplica por 12 y sube una octava. De esta forma, vuelvo a poner el 3, de esta forma, cada 3 notas, solo la tercera va a subir una octava. Lo voy a poner más despacio porque si no, no se escucha. Entonces suenan 2 notas abajo y la tercera nota más arriba. Podría poner módulo 4 y, por ejemplo, dividir entre 3 y la cuarta nota sonaría más arriba. Tengo otras formas de generar notas. Repito, estoy usando escalas cromáticas. Esto lo podríamos, cuando veamos cómo utilizar cualquier otra escala, pues se puede aplicar a esas otras armonías y escalas que conocemos. Otra forma de hacer esto, si no quiero poner la división porque me parece más complejo, podría usar el símbolo igual y pues decir que quiero que lo haga cuando el módulo sea 2. Esto va a dividir entre 4, pues cuando salga 60 entre 4 es 15 y el módulo es 0, es distinto de 2. El siguiente, el módulo es 1, es distinto de 2, y cuando el módulo sea 2, aquí va a salir, pues 2 es igual a 2, entonces va a salir un 1, multiplica por 12. Cuando aquí salga un 3, pues 3 no es igual a 2, sale un 0 y no baja de octava. Y son distintas notas las que van a sonar arriba, usando los condicionales. Esta es otra forma, digamos, de hacer música generativa,
seleccionando cada una de las notas de la escala cromática y poniéndolas en distintas octavas. Si retomo un poco la, la opción más sencilla de momento, que es tener una escala cromática, y ya está. Puedo hacer algo parecido, pero cambiando de instrumento. Yo ahora mismo, como estoy utilizando el sintetizador del sistema usa el sistema General MIDI para asignar distintos sonidos. Si queréis profundizar sobre ello, pues podéis buscarlo en la Wikipedia, General MIDI, y General MIDI tiene distintos valores de programa. Cada valor de programa asigna, lo tenéis en esta parte, asigna un número a un instrumento distinto. Pues el 1 es un piano acústico, el 3 es un piano electrónico, el 4, el 5, el 7 es el clavicordio, etc. Tenéis aquí todos los instrumentos del General MIDI. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar este mensaje que es program out, que cambia el número de programa, y con este mensaje puedo cambiar, enviándole el número que sea, el instrumento que suena. Por defecto está sonando el programa 1, que es el piano. Perdonad, está aquí abajo, es el piano acústico. Si cambio al 2, es un piano parecido pero es más brillante, y voy a ir cambiando los números para que escuchéis distintos timbres. Algo que puedo hacer con esta escala cromática es, siguiendo el procedimiento que he hecho antes, pues usar un módulo 3 para tener valores 0, 1 y 2, y los voy a sumar, por ejemplo, 5, de forma que los programas que voy a tener, cuando aquí salga un 0, pues 0 y 5 es el programa 5, luego el 6 y el 7, que serían el piano eléctrico 2 y el clave. Es muy divertido. Podríamos utilizar todos los procedimientos algorítmicos que hemos visto antes para obtener distintos instrumentos. Por ejemplo, si multiplico aquí por 2, los valores que aquí salen son 0, 1 y 2, así que al multiplicar por 2 van a ser 0, 2 y 4, y al sumarlo a 5, pues voy a tener 5, 7 y 9. Entonces aparece la celesta, que es otro instrumento. Tengo otros instrumentos distintos, y otra idea que puede ser, si quiero utilizar pues instrumentos muy concretos, por ejemplo, quiero utilizar el 1, el 2 y el 49, y no se me ocurren cómo hacer eso con las operaciones que hemos visto, lo que puedo hacer es seleccionar los valores 0, 1 y 2. Este es el objeto select, es la abreviación de select. 0, 1 y 2, estos dos objetos son equivalentes, y select lo que hace es enviar un bang por la salida correspondiente cuando la entrada coincide con uno de estos argumentos. Cuando aquí entra un 0, sale un bang por la primera salida. Cuando aquí llega un 1, sale un bang por la segunda. Cuando llega un 2, sale un bang por la tercera. Y si no coincidiera el número que llega, pues va a salir el número que no coincida por la última salida. Si lo enciendo, vais viendo cómo va saliendo 1, 2, 3, 1, 2, 3 por las tres salidas. Vamos, 0, 1 y 2. De esta forma, si yo pongo aquí un mensaje, por ejemplo 1, que quiero que suene el piano cuando salga la primera nota, pues cuando por aquí salga un 60, módulo 3 va a ser 0, selecciona 0 y saca un bang por esta salida. Si veis, si pongo el cursor sobre las salidas, sin pulsar ni nada, me aparece select 2 puntos
bang si la entrada coincide con 0. Podría poner aquí, por ejemplo, un 7 en la segunda salida, que lanza un bang cuando coincide con 1 y, por ejemplo, algo que cambie mucho, em, unas campanas tubulares, el 15, pues podría poner el 15 y conecto estas salidas al programa out. De esta forma, cada una de las notas va a ir saliendo con uno de esos sonidos distintos, que van a ser el piano, el clave y las campanas tubulares. Podría probar otros sonidos distintos. Por ejemplo, podemos probar un banjo, vamos a poner el coto y vamos a poner un gunshot. Voy a poner aquí el gunshot. Voy a dejar el arpa y voy a añadir el coto, que era el 108. Con esto pues ya vamos teniendo otra serie de procesos generativos con MIDI un poco más divertidos.